Reciban un cordial saludo. Soy Yulexi Montilla, estudiante del primer año de Derecho de la prestigiosa Casa de Estudios Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, de la aldea del municipio Cruz Paredes, del estado Barinas. El siguiente tema a tratar corresponde al subproyecto de Derecho Constitucional. A continuación les hablaré del territorio y espacio geográfico de división política de Venezuela desde 1810 hasta la actualidad. Cuando hablamos de territorio, se define como la porción de superficie que pertenece a un país, región o provincia. Cuando se habla de espacio geográfico, se dice que es el espacio que usan los seres humanos para su entorno. Venezuela está situada en el extremo septentrional de América del Sur, entre los 0 grados 9 pulgadas, 12 grados 12 pulgadas de latitud norte, y entre los 59 grados 47 pulgadas, 73 grados 23 pulgadas de longitud oeste. En cuanto a sus límites, Venezuela limita por el Mar Caribe, donde se encuentran las islas Los Monjes, las islas Las Aves, islas Los Patos, el archipiélago. Al sur limita con Brasil, al este con el Océano Atlántico y Guyana, al oeste con Colombia. Venezuela está constituida por una superficie oficial terrestre de 916.445 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.270 kilómetros cuadrados corresponden a las islas del Mar Caribe. Esta área no incluye los 144.000 kilómetros de la zona de reclamación con Guyana. Actualmente Venezuela está conformada por un distrito capital, 23 estados y una dependencia federal. La primera división territorial de Venezuela inicia el 5 de julio de 1811, cuando se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela. En la misma señala la nación como Confederación Americana. Posteriormente se nombra como el Estado de Venezuela 7 provincias que firmaron el Acta de la Independencia: Margarita, Barcelona, Cumaná, Barinas, Mérida, Trujillo y Caracas, mientras que las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana no firmaron por manifestarse afecto a la corona española. Lo que hoy día en nuestro país Venezuela, una república independiente con un territorio soberano, un idioma y una cultura común, existe a partir de la segunda década del siglo XIX, cuando la Capitanía General y entonces logró independizarse de la corona española. Evolución histórica de la Constitución de Venezuela. La Constitución de 1811 fue la primera Constitución de Venezuela y de América Latina, promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocio, sancionada por el Congreso de Constituyentes de 1811 en la ciudad de Caracas el día 4 de diciembre de 1811. La misma estableció un gobierno federal, pero fue derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda, San Mateo. La Constitución tuvo una vigencia de un año. Constitución de Angostura de 1819. Se propuso por el libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura, con el fin de organizar políticamente la República, luego de la reconquista por el Ejército Libertador, sancionada por el Congreso de Angostura el 11 de agosto de 1819. La Constitución de 1819 es la segunda carta fundamental de la República de Venezuela, aprobada el 15 de agosto de 1819 por el Congreso de Angostura, que había iniciado sus sesiones el 15 de febrero de este año en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Constitución de Cúcuta de 1821, República de Colombia. La Constitución de 1821 fue el resultado del Congreso General de Cúcuta, que se instaló el 6 de mayo de 1821. El 12 de julio de 1821 se ratifica la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia, mediante la unificación de Nueva Granada, Colombia y Panamá, y Venezuela. Posteriormente, Ecuador se unió a esta enorme nación. Fue promulgada por Simón Bolívar el 6 de agosto de 1821 y se desarrolló el 30 de agosto de 1821. Esto estuvo vigencia hasta la disolución de 1830. La Constitución de 1830 organizó la República bajo un régimen centrofederal
dividida en provincias. Esta división se mantuvo hasta 1864, cuando se adoptó la denominación de Estados Unidos y Venezuela y la división en estados, distritos y municipios, mantenida hasta hoy desde 1953. Se volvió a la denominación oficial de la República de Venezuela, acogió por primera vez el principio de Utipecidetis y el efecto determinó como territorio nacional, el que había correspondido a la Capitanía General de Venezuela en 1810. Constitución de 1857 abolió la pena de muerte por delitos políticos y abolió la esclavitud. La Constitución de 1858 fue derogada a raíz del derrocamiento de José Tadeo Monaga y la Convención Nacional la promulgó en 1858, manteniendo las modificaciones introducidas por la de 1857. La de 1864 acogió la República bajo denominación de Estados Unidos de Venezuela, dividió el territorio en 20 estados y creó el Distrito Federal y la educación primaria gratuita. La Constitución de 1874 redujo el periodo constitucional de 2 años, estableció el voto político público y firmado. La de 1881 redujo los 20 estados de la Federación a 9 y creó el Gran Consejo Federal encargado de elegir al presidente. La Constitución de 1893 estableció por primera vez el voto directo universal y secreto. La Constitución de 1901 eliminó el voto directo universal y elevó a 6 años el periodo. La Constitución de 1904 redujo el número de estados de 20 a 13 y el Gran Consejo elegirá al presidente. La Constitución de 1909 estableció los 20 estados y redujo el periodo a 4 años. La Constitución de 1914 permitió las reelecciones. La Constitución de 1922 eliminó el cargo de comandante en jefe del ejército. La Constitución de 1925, el presidente elegía al presidente que sucediera. La Constitución de 1928 se prohibió la promulgación y la propaganda comunista de la insurrección estudiantil contra la dictadura. La Constitución de 1931, el poder se hacía y deshacía a favor del dictador. La Constitución de 1936 contenía una serie de restricciones contra los partidos. La Constitución de 1945 le dio derecho al sufragio a la mujer. La Constitución de 1947 estableció el voto directo universal y secreto. La Constitución de 1953 trató por primera vez el problema de la plataforma continental y el lecho submarino. La Constitución de 1961 enfatizaba los graves problemas económicos y sociales que impedían el desarrollo del país. La Constitución de 1999, el país adopta la denominación oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El 15 de diciembre del año 1999, el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es irrevocablemente libre e independiente, fundamentalmente su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Gracias, espero que les haya gustado la información.